Compatriotas, muy buenos días. Les saluda Jorge Luis Micaela Lozano para compartir con ustedes 7 minutos de reflexión. El día de hoy, domingo 19 de abril del año 2026, voy a comentar sobre un tema muy concreto, sin duda alguna, que es el acto electoral del 12 de abril, del domingo pasado, ¿no? Pero en primer lugar, y como de costumbre, mi saludo a todos los peruanos en el Perú y en el mundo, y de manera muy especial a aquellos que viven en nuestros territorios, desde Tumbes hasta Tacna, pasando por Arica, Pisagua, Iquique, Chipana, todo Tarapacá y demás territorios siempre peruanos. Recordar también algunas fechas de nuestro calendario cívico-patriótico, como por ejemplo el 20 de abril de 1586, nacimiento de Santa Rosa de Lima. Asimismo, 22 de abril de 1997, el rescate de 72 rehenes en la denominada Operación Chavín de Wander, exitosa enfrentando al enemigo del MRTA. Hay una película que se las recomiendo, muy interesante, sobre todo aquellos muy jóvenes que no han conocido todo lo que pasó en los años 90, incluso antes, y cómo el enemigo, el terrorismo en el Perú, trató de imponerse, ¿no? De alguna manera haciendo casi imposible tener paz entre todos los peruanos, ¿no? Una inseguridad total, peor que los tiempos que estamos viviendo en la actualidad. Y recordar que en esa operación Chavín de Huántar, quien la conducía era el general José Williams, quien fue candidato a la presidencia por Avanza País. Considero que la votación debió ser a la altura de lo que ha significado para la patria el general José Williams. El 23 de abril también, una fecha a recordar, Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor. Ahora bien, pasando al tema del 12 de abril, el domingo pasado. Ya todos sabemos, o al menos yo así lo considero, que definitivamente ha habido un fraude electoral. Hemos sido testigos del mayor fraude electoral en la historia de nuestro país. Algunos aspectos resaltantes fueron, por ejemplo, la instalación o no instalación de diferentes mesas de sufragio, siendo ya las 12 del día. Y de esa manera se hizo imposible la votación de muchos ciudadanos peruanos. Se habla de 13 centros de votación que incluyen un total de 187 mesas de sufragio y estas a su vez un total de 55.261 electores. Bueno, el calor, el cansancio hizo que muchos compatriotas simplemente se fueran y ya no votaran. Esto ocurrió en Lima. Aunque también en otras partes del país han habido una serie de incidencias. Se menciona, por ejemplo, que han habido no menos de más de 11.000 incidencias, ¿no? Entre suplantaciones, fallecidos que han votado, cédulas que ya estaban llenas, ánforas que se encontraron en el suelo tiradas, ¿no? Sin contar aquellas 4 ánforas que se propalaron en el programa de Beto Ortiz y que fueron encontradas en un basurero en Surquillo. El retraso en la entrega de materiales, no se llevó a cabo, no se respetó la cadena de custodia, que incluye la presencia de un miembro de la Policía Nacional del Perú y también un miembro de un fiscalizador, ¿no? Del Jurado Nacional de Elecciones. Apagones informáticos, eso me consta, porque hace 3-4 días quise ver los resultados, cómo iba avanzando los resultados de quién iba segundo, porque primero quedó pues Keiko Fujimori, definitivamente. Y me acuerdo yo que en horas de la tarde quien estaba segundo era Rafael López Aliaga. Hubo un momento en que le llevaba más de 130.000 votos a Roberto Sánchez. Pero en aquella noche, hace 3 o 4, no recuerdo ya exactamente, hubo efectivamente un problema en el sistema de la OMP y no se podía ingresar. Media hora y no podía ingresar a ver los resultados, eran las 3:30 de la mañana. Ya me quedé dormido, me levanté a las 6, a las 8 volví a revisar y ya se encontraba segundo Roberto Sánchez, ¿no? Y esto ha pasado en varias partes del país, no solamente el tema de las ánforas, el tema de estos actos irregulares. Se hablan de una serie de incidencias que les acabo de comunicar. La OMPE el día 12 de abril le pidió al Jurado Nacional de Elecciones, quien organizó un pleno extraordinario,
para que le diera la oportunidad de que se instalen las mesas hasta las 2 de la tarde y que los electores puedan sufragar hasta las 6 de la tarde. Pero ni eso, ¿no? Porque finalmente muchos peruanos no han votado, ¿no? La finalidad, sin duda, es que se quede en el segundo lugar Roberto Sánchez. Y probablemente pensando en lo que pasó en las elecciones de hace 5 años, enfrentándose a Keiko Fujimori, finalmente Roberto Sánchez salga ganador. Pero acá ha habido un fraude, no me queda la menor duda. ¿Cuál sería la solución? ¿Nulidad parcial o nulidad total? Pero si hablamos de una nulidad total, hay que tener en cuenta de que Roberto Sánchez ahora ya es conocido y que toda la izquierda, si tiene alguna virtud, es que se unen para enfrentar a los opositores, vamos a llamarlos así, cosa que los sectores de derecha, por así llamarlos, no han aprendido. Y yo creo que los peruanos ya estábamos bastante seguros de que la segunda vuelta iba a ser entre dos partidos que no son de izquierda, y eso es bastante saludable. Es un poco rescatar al país entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. Pero diferentes autoridades, el Jurado Nacional de Elecciones, OMPE en primer lugar, así como muchos medios de comunicación han sido capturados por la izquierda. Y ellos pretenden que quien realmente llegue a la presidencia sea Roberto Sánchez. Entonces, la otra posibilidad sería una nulidad parcial, básicamente en el tema de las mesas en Lima, donde no pudieron sufragar los compatriotas, ¿no? Y que pudiese, ¿por qué no?, televisarse también, por otro lado, las actas que están siendo materia de observación, ¿no? Que son muchas actas, ¿no? No solamente en el Perú, sino también en el extranjero. Y justamente en lugares donde el potencial de voto, sin duda, es para Rafael López Aliaga y probablemente en segundo lugar para Keiko Fujimori, pero nunca para la izquierda. Entonces estaremos a la espera. Veremos finalmente quién es el que pasa a la segunda vuelta y si finalmente va a repetirse la primera vuelta en una nulidad total o finalmente una nulidad parcial. O simplemente no hay nulidad y simplemente el que quede segundo en este fraude va a ser el que enfrente en una segunda vuelta a Keiko Fujimori. En cuanto a los candidatos, ustedes saben de que mi candidato finalmente fue el general Roberto Quiabra. Yo les compartí en una secuencia que yo la denominé Reflexiones para elegir un buen presidente y encuentran las 10 ediciones en el TikTok, ponen mi nombre y en el TikTok van a encontrar las 10 ediciones. Y fui compartiendo con ustedes una forma, un mecanismo para llegar finalmente a un presidente ideal, ¿no? Tomando en cuenta una serie de consideraciones que en esas instancias yo las compartí con ustedes. Finalmente me había quedado con 3 candidatos que me parecen los más idóneos: el general Roberto Quiabra, el general José Williams y el doctor Francisco Díez-Canseco. Finalmente, por aspecto que también compartí, decidí emitir mi voto por el general Roberto Quiabra. Debo también manifestar, ¿no?, y de alguna manera reconocer, ¿no?, a don Ricardo Belmont Casinelli, quien en su momento ha sido uno de los mejores alcaldes, para muchos quizá el mejor, ¿no?, después de Bedoya o incluso el primero. Ricardo Belmont tuvo una exitosa labor como alcalde, tanto así que fue reelegido. Sin duda es uno de los mejores alcaldes que ha tenido Lima, conoce también nuestro país. Y si bien es cierto, no pensé votar por él en una primera vuelta, sin embargo debo reconocer que se trata de una persona muy valiosa, como también considero a Fernando Olivera, ¿no?, quien también ha sido un congresista muy exitoso en más de una oportunidad, también conoce el Estado, y también pienso que, al igual que Ricardo Belmont, Fernando Olivera mereció una mayor votación. Rafael López Aliaga también podría haber sido una alternativa en su momento. Y tengo también acá 4 candidatos que me parecen podrían ser valores muy altos en el futuro, como son Carlos Spa, Rafael Belaúnde, Enrique Valderrama y Herbert Kaller, ¿no? Me parece que estos 4 jóvenes candidatos en un futuro, de repente en 10 años, ¿no?, podrían ser serios candidatos a la presidencia. Pero pienso que por ahora todavía se están formando, pero van en camino. Bueno, lamento de que el general Roberto Quiabra no haya salido elegido presidente, era lo que yo esperaba, pero considero de que estas elecciones definitivamente han sido el mayor fraude en la historia del Perú,
considero que debe haberse a cabo una nulidad total o cuando menos una nulidad parcial. Pero los peruanos nos estamos poniendo de pie y no podemos permitir que nuevamente un sujeto de una ideología totalmente errada, equivocada, obsoleta y dañina para el país y para el mundo deba de ser elegido presidente de la República. Ojalá que finalmente, si no hay una nulidad total o cuando menos una nulidad parcial, finalmente la segunda vuelta sea entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy. Como siempre, los invito a escuchar, analizar, comparar, compartir y difundir estas palabras y, como no, también a reencontrarnos el próximo domingo. Y como siempre, que Dios nos proteja.